Hola a todos, buenas tardes o buenos días o buenas noches allá, dependiendo de dónde estéis. Otra cita más de los miércoles de San Antón al amparo del Padre Ángel y de Mensajeros de la Paz. Ya sabéis, encuentros para todos, para los creyentes, para los no creyentes, en esta madrileña iglesia de San Antón, en la madrileña calle Hortaleza de Madrid. Hoy el invitado es de esta casa. Es Ángel Lucio, sacerdote que ya ha estado aquí, es el segundo que repite. Ya sabéis que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y por eso queremos hablar sobre un tema que nos preocupa a todos nosotros y a muchos de vosotros que vivís en países hispanoamericanos. Ángel Lucio hace aproximadamente un año nos habló sobre la situación de la Iglesia y sobre la labor pastoral que allí hace la Iglesia en Norteamérica y México. Y hoy nos va a hablar del continente sudamericano. En 1492 fue una fecha clave para el continente. No hay que menospreciar la cultura hasta esa fecha y sí tener en cuenta la que siguió. Simplemente digo que fue una fecha determinante, antes y después de esa fecha. Los españoles durante el siglo XVI, con claroscuros, como todas las acciones humanas, llevamos tres cosas fundamentales a Sudamérica: lengua, leyes y religión. La lengua, dijo Pablo Neruda en su autobiografía Confieso que he vivido, que los españoles con nuestras grandes botas nos llevamos el oro, pero nos dejaron las palabras. La lengua, que es fundamental. Las leyes, llevamos nuestra organización administrativa, que entonces era la más importante, la más avanzada de la época. Luego, por supuesto, los tiempos cambiaron y desde la independencia, a partir de 1800 aproximadamente, cada uno aportó primero el modelo de Código Civil, una de las grandes obras de Napoleón Bonaparte al mundo, y luego con las constituciones, bien la de Simón Bolívar o bien reflejo de la Constitución norteamericana de George Washington. La lengua. El español es la cuarta lengua más hablada del mundo, después del inglés, el chino mandarín y el indo. Y, sin embargo, es la segunda lengua del mundo por habitantes nativos. La hablan 471 millones de personas. Solo nos supera en ese sentido el chino mandarín. Países la tiene de lengua oficial. De lengua oficial, por supuesto que sí. Es una lengua romance procedente del latín. Es la tercera lengua de comunicación del mundo tras el inglés y el francés. Para el año 2050 se calcula que habrá 850 millones de hispanoparlantes y para el año 2100 1.200 millones. En Estados Unidos, para que os deis una idea, hablan castellano o español 40 millones de norteamericanos. ¿Cuál es la población latina? Pues aproximadamente sobre 20 millones de kilómetros cuadrados, con unos 650 millones de habitantes. La única división que se puede hacer clara es la de los católicos y la de los nativos. Y los católicos ahora entre cristianos, en los que ha habido mestizaje, y los protestantes, que han rechazado siempre el mestizaje. Hay tres idiomas fundamentales en Latinoamérica: español, portugués y francés, aunque el francés un 3% que apenas se habla. Y al margen del español se hablan, y del portugués se hablan 6 lenguas: quechua, guaraní, aymara, náhuatl, maya y magampundungu, que debe ser, supongo, que una lengua local en Brasil. Bueno, la religión en España está el asentamiento total de la Iglesia Católica Romana. Pero fijaos, según estadísticas del 2014,
había un 69% de católicos, un 19% de protestantes, sin religión 8%. Siempre con todas las salvedades del mundo, porque las estadísticas son aproximadamente muy maleables. Pero el dato que quiero recalcar ahora, y es el que va a dar la entrada para lo que nos hable Ángel, es que en el 2020, es decir, 6 años después de la estadística a la que me he referido antes, hay un 57% de católicos. En 6 años el catolicismo ha perdido, siempre de esa forma aleatoria y relativa, el 12% de fieles, lo que equivale en población a la cifra mareante de 78 millones de personas. Algo ocurre y para eso precisamente viene aquí Ángel, al que le damos la bienvenida. Ni soy yo quien debe dar la bienvenida. Está bien. Tomando pie de la presentación donde has terminado, yo te diría, yo voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia personal como un espectador que ha vivido periodos muy largos en América Latina y sobre todo no solo ha vivido, sino que ha participado del hecho religioso, por el hecho de ser sacerdote. Aunque yo voy allí con un cometido fundamentalmente de actividad social como mensajeros de la paz y me dedico básicamente a los proyectos de mensajeros en América, pero lógicamente en país que voy me vinculo a 1 o 2 parroquias y por lo tanto conoces esa realidad diaria. La vida diaria es como meterte dentro de una familia, con lo cual no es que te lo cuenten, lo estás viendo, ¿no? Entonces, el hecho religioso en América, yo pienso que para empezar, siendo europeos tenemos un problema, que es de concepción básica. En Europa vivimos en este momento un fenómeno que podríamos llamar de apostasía. O sea, hay mucha gente que deja su religión y que pierde la fe. En América esto es mucho más extraño. O sea, América es un continente que podríamos decir el continente de la fe. La gente cree en una cosa o en otra. De hecho, aquí en España vemos como a veces las iglesias católicas se vacían, pero no es que crezcan mucho las de otras religiones. O sea, no hay un fenómeno de cambio de religión, sino que hay una ausencia, hay un alejamiento del hecho religioso. En América esto no sucede, es un continente que la fe se valora. Pensemos que Estados Unidos, por ejemplo, es un país que nace fundamentado en la libertad religiosa. Es el primer caso en el mundo porque nuestros países europeos, nuestras viejas monarquías europeas, su alma era la religión y por eso también la monarquía tenía una especial tutela sobre el hecho religioso porque era lo que le daba alma, consistencia al país. Estados Unidos nace con una serie de personas anabaptistas, herejes protestantes, diríamos, que se tienen que ir de Inglaterra, que se tienen que ir de los Países Bajos y fundan las primeras colonias en donde el principio fundamental es aquí cada uno cree lo que quiere y se la respeta. Y salen de Europa precisamente por la intransigencia religiosa. Efectivamente, porque nosotros a veces hablamos de la Inquisición desde el punto de vista católico, nos olvidamos que en el caso protestante había inquisiciones tan duras o más que la católica. Entonces, las colonias inglesas de Norteamérica nacen sobre la base de la libertad religiosa. Cada uno tiene y puede creer en lo que quiera. Estados Unidos es un país que no se fundamenta, por primera vez en la historia, su alma es el respeto a la libertad de conciencia. No es una confesión concreta. En América Latina tenemos un fenómeno distinto. Ahí, cuando llega a España, estamos hablando de la España de Trento, es más, no de la España de Trento, o sea, la España de la época del descubrimiento de América, 1492, era una España moderna, era pionera, también en el hecho religioso. La reforma que después se hará en Trento en toda la Iglesia, en España la hacen ya los reyes católicos. De hecho, los mejores teólogos del Concilio de Trento eran los de Salamanca, porque ya eran innovadores, ya iban con las innovaciones, ya las estaban haciendo aquí. Y por lo tanto, la religión católica que llega a América es la religión moderna y de mano de unos reyes que se lo tomaban muy en serio. O sea, la reina Isabel no toleraba que le pusieran malos obispos, ni tan siquiera se lo toleraba al Papa. Ponía los suyos y solía buscar muy buena gente. En América Latina, cuando la vas conociendo, ciertamente
México fueron más franciscanos, Paraguay pudieron ser más jesuitas, son las realidades que yo conozco, sur de Estados Unidos también hubo jesuitas, hubo agustinos. Mandaban a los mejores. O sea, la gente que fue a América era de un nivel intelectual y humano que hoy se nos escapa. O sea, estas lenguas que hablaba antes Federico en América se conservan gracias a los misioneros, porque no se escribían. Ellos les dan escritura con caracteres latinos, no tenían escritura. Y ellos les dan y les añaden muchos conceptos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a elaborar catecismos hasta el punto que estas lenguas nativas, algunas de ellas, por ejemplo el guaraní, o en México las nativas mexicanas, muchas de ellas, tienen gramática antes que la inglesa, porque la hacen los misioneros. Pero eran unos tipos de un nivel enorme. Las crónicas de América que escriben los misioneros es la historia del continente. Lo que conocemos del mundo precolombino o prehispano, llamémoslo como queramos, en un porcentaje altísimo de costumbres, de lengua, de cultura, de mil cosas, lo sabemos gracias a que los misioneros tuvieron esa preocupación por patear el territorio, por caminar miles de kilómetros que uno no sabe, cuando lo va poniendo sobre un mapa, dice, Dios mío, esta gente ¿cómo llegó aquí? En sitios inhóspitos, en sitios que uno no sabe. Y fueron capaces... Y de unas dimensiones inauditas para Europa. Y peligros, o sea, porque no era fácil moverse, no es como ahora que mal hay carreteras, hay medios de transporte, hay aeropuertos. No, estos iban descubriendo territorio, pero literalmente descubriendo. América es un fenómeno de fe, todo el continente. Y el tema que tenemos que tener presente es que hoy el mundo ha cambiado, y ha cambiado también en estructura de población. Hace solo 100 años... y esto puede parecer llamativo, pero hace 100 años las tres primeras potencias mundiales eran Francia, Inglaterra, Francia y Argentina. Estados Unidos no era nada. Toda América a principios del siglo XX tenía 100 millones de habitantes. Hoy tiene 1.100 y creciendo mucho. La edad media del continente es jovencísima. Yo vengo ahora de Paraguay, que estaba allí casi 2 meses. La edad media del país son 24 años. Y son países con emigración, pero son países que a la vez están creciendo mucho. ¿Por qué? Porque tiene una población jovencísima, ¿no? Entonces, el fenómeno religioso es también, yo diría, que se ajusta más a la adolescencia y la juventud que a la vejez, como el fenómeno europeo, ¿no? Y eso nos puede ayudar a entender un poco más las cosas. No son las religiones en América y más en el sur. En Estados Unidos más, están como más hechas, pero en América del Sur no son compartimentos estancos. Hay mucho movimiento. Es muy frecuente encontrarte una persona católica que los jueves va a la predicación del pastor tal porque le gusta, y el domingo va a la misa de su parroquia, o sea, es como una mezcla, diríamos que está todavía sin clarificar muchas veces el hecho religioso. En México hay quizás una mezcla mayor con religiones precolombinas, que a veces decimos esto, pero no es del todo preciso, porque muchas veces son más de origen africano, mezcladas con cosas que llevaron los esclavos africanos, o sea, con macumbas y cosas de estas, sobre todo Brasil. En el Caribe, muy especialmente. Claro. Y después tenemos que tener en cuenta que son países con un cristianismo muy moderno, que hay regiones que están celebrando ahora los 500 años de su primera misa. Y primera misa no significa que al día siguiente eran todos católicos. O sea, estamos celebrando que ahí empezó. Hay un sitio en México, México está en el centro, en el Caribe, y por tanto es de las zonas donde primero entran los evangelizadores, y en Tlaxcala, que se conquista, bueno, más que conquistarse, se llegan a acuerdos, porque no olvidemos que los españoles que van allí eran poquísimos, o sea, nada de pensar en un ejército. La figura de Cortés es inaudita hoy. No, son poquísimos, y hacen más por acuerdos. A veces uno cuando ve aquello dices, es milagroso, o sea, porque también entre los indígenas está el mito del indígena bueno, pero bueno, el Caribe eran antropófagos y se mataban mucho entre ellos, y había sus odios, sus rencores, sus guerras y demás. En Tlaxcala, que entran los españoles antes de llegar al valle de Ciudad de México, que es la gran ciudad de Centroamérica, donde estaban los mexicas, cuando llegan allí, bautizan
a los primeros caciques indios, así se llamaban, que además el rey de Castilla a los caciques les concede la nobleza castellana. O sea, eran nobles de sangre. Al recibir el bautismo recibían la nobleza de sangre castellana. Y es muy impresionante ver aquella pila bautismal muy sencilla en Tlaxcala, que está la inscripción de los caciques que se bautizaron, los nombres que les pusieron. Estaba Hernán Cortés presente, los bautiza el capellán que iba con ellos en aquel momento, allí pone sus nombres y demás, los nombres cristianos que les pusieron a cada uno, y en esa misma iglesia hay un púlpito con una inscripción que dice: aquí tuvo lugar por primera vez la predicación del Evangelio en el Nuevo Mundo. Claro, esto se nos olvida que es muy nuevo. Por eso, un continente que está celebrando los 500 años de la llegada del cristianismo y que hoy hay una presencia enorme, ya no digo solo católica, pero sí creyente, cristiana, de confesiones, con una vivacidad propia más de la adolescencia y la juventud y muy cambiante que de la ancianidad, pero con una gran vivacidad. O sea, en Europa es frecuente que vas identificado como sacerdote y a veces te encuentras gente que te llama pederasta, gente que te llama de todo, aquí en la calle, ¿no? Esto en América es impensable. O sea, hay un respeto a la figura sagrada del sacerdote o de cualquier representante de una religión muy especial. Y en paralelo los templos religiosos son inviolables. De hecho, puede haber muchos robos, puede haber muchos saqueos, las iglesias están siempre abiertas. O sea, puede haber episodios como hay en todos los sitios, pero no es como pasaba un poco antes en nuestros pueblos aquí. La iglesia estaba siempre abierta y nadie se planteaba el ir a robar ni a nada, ¿no? Se iba a rezar y punto, ¿no? O sea, hay toda esta concepción de lo sagrado que en Europa hemos perdido, tanto en personas sagradas como en lugares sagrados. Después, por entrar, no sé, controla el tiempo porque yo... Te iba a preguntar, en esencia, la estructura de actuación y de gestión de la Iglesia es la misma que en Europa, la misma que en España. Vamos a ver, en un primer momento hablo más de Sudamérica en el sentido Centro y Sudamérica, porque el sur de Estados Unidos era español todo. O sea, hay todos los nombres: San Antonio, San Francisco, Los Ángeles, Florida. De hecho, la guerra por la que perdió México un tercio de su territorio fue de finales del siglo XIX. No, evidente. México perdió la mitad de su territorio después de la independencia, no antes. Entonces, y después, la mayoría de nombres de esas ciudades corresponden al día de la primera misa que se celebró en esos sitios. Por ejemplo, Florida se llama Florida porque aquí en España siempre la Pascua se llama Pascua Florida. Y el primer pie que se pone en Florida se pone el segundo lunes, el lunes o martes de la octava de Pascua. Y como era Pascua Florida, era solemnidad, le pusieron el nombre de la tierra de la Pascua Florida. Santa Mónica, San Francisco, San Diego, porque ese era el día de la fiesta en que se celebra allí la primera misa, que da nombre al lugar, y ya a partir de ahí empieza la historia, ¿no? Por eso es tan impresionante. La capital de Texas se llama San Antonio y la iglesia que está en el centro, una iglesia humildísima, pequeñísima de franciscanos, era la Misión San Antonio, ¿no? Ahí empezó una ciudad que tiene 6 millones de habitantes, ¿no? El fuerte mitológico de la historia norteamericana es el Álamo. Claro, sí, sí. El Álamo, en castellano. Sí, claro, estricto. no, lógico, pero hay mucha terminología española, por supuesto. El famoso indio Jerónimo hablaba castellano. Y bueno, muchos estados del sur se habla español, algunos están deformados. El estado de Montana, pues es montaña, pasa que la ñ no la pronuncian, ¿no? Texas es Texas. Pasa que la XJ en América, como en México, a veces se usa de una forma u otra. Entonces, el hecho religioso en América llega con unos hombres, sobre todo, y lo que se nota allí, que eran ejemplo de integridad en la fe y muy buena gente. O sea, estarían los conquistadores que habría de todo, pero en los misioneros llegó muy buena gente. Grandes hombres sabios y grandes hombres santos. Por eso se ha heredado... Y hombres valientes, además. Sí. No tenían miedo, sabían que tenían una misión que cumplir. Pensemos que la España de aquellas épocas tenía poco más de 7 millones de habitantes. No estamos hablando de la España actual, esto era muchísimo más pequeño. Y que muchos misioneros que iban allí morían en el viaje. Se preparaban durante años para ir allí
y no aguantaban el viaje por enfermedades, por contagios. Después, en América también nosotros llevamos enfermedades, pero también nos encontramos con enfermedades que nosotros no estamos preparados para ellas. Y por lo tanto, hubo mucha gente que físicamente, quizás por eso quedaban los fuertes, y a lo mejor eso nos hace la idea de que son casi héroes, pero eran supervivientes. O sea, era muy difícil llegar allí, muy difícil moverse por ahí. El hecho religioso, por tanto, entró gota a gota. Se conquistaban las ciudades, pero había millones de kilómetros sin nadie. Claro, pero no había propiamente, las ciudades se fundan. O sea, no es que había, sí, Ciudad de México era una gran ciudad, pero cuando hablamos de gran ciudad es a los niveles de aquella época. Era, para lo que era América y era Europa, era una gran ciudad. Pero muchas de las ciudades que hoy conocemos se fundaron ex novo, no existían. Se fundaba una misión, y en torno a la misión fue creciendo, y las tribus a veces... Lo que pasó es el mismo fenómeno cultural que pasa con el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano no necesitaba destruir tribus, creaba una ciudad, le ponía un teatro, le ponía un circo, llevaba la vida moderna, digamos, entre comillas, y la gente iba marchando allí, porque a todo el mundo le gusta vivir bien, ¿no? Y claro, España llegó una España del siglo XV y XVI, que ahora nos asusta, pero hay mucha influencia española y europea en América, pero también hay influencia americana en Europa, incluso en la música, en tantas cosas. Ciudad de México hay composiciones barrocas, hay óperas. O sea, era una gran ciudad europea, mucho mejor que Madrid en la época, mucho más rica y con edificios muchísimo más suntuosos a la europea. Era una gran ciudad, como tantas otras de América, con universidades, con colegios mayores, cuando uno ve los edificios de la época en Ciudad de México, ya los quisiera Madrid en muchos casos. O sea, son de una grandiosidad, de unas dimensiones que denotan pues un poderío de una vida social, de una vida cultural, de una vida religiosa muy impresionante, ¿no? En ese sentido tenemos que distinguir, y perdona que te interrumpa, sí, los 400 primeros años que fue, llamémosla la época de los pioneros, y los últimos 100, en los que ya... Bueno, digamos, pero es toda una continuidad. O sea, yo pienso, tampoco se puede mitificar el pasado diciendo todo es perfecto. América religiosamente siempre ha tenido una gran carencia de sacerdotes. Esto es uno de los fenómenos que sigue existiendo. Nosotros eso tampoco lo valoramos desde aquí, pero por dar algún dato, en México hoy, a pesar de que aquí en España hemos podido vivir, que decimos hay pocos sacerdotes, hay los mismos sacerdotes más o menos que en España, pero ellos son 150 millones. Y en número, más o menos, somos los mismos. Te preguntaba por la estructura de la Iglesia. ¿Es la misma? No, la estructura cuando empieza muy vinculada sobre todo a puestos militares y se empiezan a nacer... Cuando la Iglesia va creciendo, van creciendo diócesis. Realmente había muy pocas diócesis hasta el siglo XIX. También porque las comunicaciones eran... Hoy cuando te dicen que Asunción dependía de Lima, pues esto está en el fin del mundo. 5.000 kilómetros. O que Lima era del arzobispado de Sevilla. Tú dices, bueno, vamos a ver. Pero claro, en barco era lo más cercano, aunque estuviera lejos, ¿no? Entonces, a nosotros hoy se nos hace eso imposible. El gran creador de la estructura de la Iglesia como la conocemos en América, inicial, un poco ya como la conocemos en Europa, fue el Papa Pío IX a finales del siglo XIX, que empieza a crear ya las primeras diócesis, o sea, empieza a crear ya una estructura diocesana, ya las ciudades estaban hechas, llevaba 100 años de independencia, o sea, ahí empiezan a hacer una estructura más parecida a lo que conocemos aquí en Europa, pero ya llevaban 100 años de independencia. O sea, en la época española eran pocas las grandes diócesis, eran muy importantes las que eran. Ciudad de México tenía una catedral que no la dejaron construir todo lo que querían porque no tenía que ser más grande que Sevilla, pero el proyecto era más grande que Sevilla, que es la tercera del mundo, ¿no? Después tú ves otras ciudades que ahora han crecido y han sido diócesis, y sus catedrales, que son impresionantes, eran las parroquias mayores. O sea, no fueron hechas para catedrales, pero eran tan grandes y tan ricas que al final no desmerecen el título. Me acuerdo ahora de Puebla. Puebla ya es antigua también, Puebla es de la primera conquista, porque ahí está Palafox y tal. O sea, hay algunas sedes, Puebla de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, pues esa era de primera conquista. Por eso tiene incluso
más importante en muchos momentos que Ciudad de México, que hubo momentos que Ciudad de México por las inundaciones se pensó abandonar y dejar Puebla como capital, ¿no? Porque hubo una inundación, sobre todo muy conocida, creo que era en el siglo XVII, que estuvo 3 años inundada la ciudad. Y se anularon todas las primeras plantas de todos los edificios y se funcionaba como en Venecia, en barca. México en una laguna, sí, dice la canción. Claro, uno puede decir una inundación, pero 3 años de inundación, la cosa se hace un poco pesada, ¿no? Si damos un paso un poco más hacia lo que hoy puede haber, para no quedarnos solo, porque ya estamos más o menos en la mitad, digo, por centrarnos un poco también, que les puede interesar a nuestros oyentes en qué puedes ver hoy en la religiosidad americana. Yo voy a hablar de experiencias concretas. Empiezo por Nueva York, que puede ser una ciudad para nosotros mítica. Yo voy allí muchas veces por reuniones de Naciones Unidas y demás. Y mi referencia allí religiosa es una parroquia del Bronx que se llama Santa Rita, donde hay un sacerdote de aquí, de Madrid, de Comunidades Neocatecumenales, Pablo, que lleva años allí ya, ¿no? Para empezar, la mayoría de cultos de esa parroquia son en español y usan los libros litúrgicos españoles, lo cual, bueno, ya te indica qué feligresía hay, ¿eh? El Bronx era en otra época más de población, ahora se dice de color, negra, hoy es más de origen sudamericano, ¿no? Y viven allí, hacen su vida allí. La Madre Teresa hizo la primera fundación allí al lado, de Estados Unidos, está allí al lado de esta parroquia, ¿no? Es una parroquia relativamente pobre, pero una parroquia con una gran vitalidad, o sea, donde tú ves muchas actividades. Son todos, no son... La parroquia para un emigrante se convierte en muchos casos en el lugar de encuentro. Cuando uno se desarraiga de su tierra, digamos que la iglesia del barrio se convierte en un referente. Es donde van a encontrarse, incluso es muy frecuente celebrar los cumpleaños de los niños, los de los abuelos, tal, en los locales de la parroquia. Es muy frecuente, ¿no? Porque es como la referencia que aglutina. El ir a misa dominical, el participar en... Se van sumando después tradiciones religiosas que cada uno trae de su país. Y los mercadillos. Sí, ellos, en torno a la parroquia hay una vida. Después, ya te digo, todo eso mezclado con una sensación de libertad religiosa extraña para nosotros, porque Estados Unidos, tú te encuentras, eso se ve más en Florida quizás, en Nueva York no deja de ser una ciudad donde tú vas a tu sitio y quizás no ves lo que hay en la otra manzana, ¿no? Pero en Florida es muy frecuente que tú te encuentras la iglesia católica, la iglesia episcopaliana, la iglesia presbiteriana, una sinagoga en la misma plaza, ¿no? Entonces, esa libertad religiosa lleva también a un respeto y a una especie de sana rivalidad, ¿no? Estos hacen esto, nosotros tenemos que hacer lo otro, nosotros tenemos esto mejor, ¿no? Nos quedamos atrás, vamos a ofrecer más. Aquí no va nadie, a esto no va nadie, tenemos que luchar. Por ejemplo, yo vivo esa rivalidad, sana rivalidad en temas sociales, ¿no? O sea, en las parroquias hay un gran movimiento de actividad social, de trabajo con gente de la calle, de tal, que nace de los propios grupos parroquiales, ¿no? Entonces, eso sí se ve que la iglesia ya está mucho más viva. Y sobre todo es una iglesia sin muchos pesos del pasado, digamos, que está como naciendo, ¿no? Por poner un ejemplo concreto. En Miami está la Ermita de la Caridad y del Cobre, que es la patrona de Cuba, que se hace mirando, digamos, está al lado del mar, la bahía de Florida, mirando hacia Cuba, digamos, ¿no? Se dice que cuando estás... Casi como la Meca. Cuando estás asistiendo a misa, estás mirando hacia la isla, ¿no? Mirando hacia Cuba. Se ha convertido, aunque no es muy grande, pero está en un sitio emblemático y se ha convertido en una referencia para los católicos de allí, no solo para los cubanos. Pues hace 5 años o así, a un grupo de familias se le ocurre decir, bueno, es la Inmaculada, ¿por qué no vamos en procesión a la Ermita de la Caridad y del Cobre? Estos viven en la Key Biscayne, que es un barrio que puede haber a la Ermita de la Caridad 4 o 5 kilómetros, es decir, una hora y pico. Bueno, pues empezaron el primer año 50, el segundo 100, este año pasado fueron 2.000 personas. Como Sevilla en Semana Santa. Entonces, eso puede acabar siendo una gran tradición en Miami. En otra parroquia de Miami, la del Corpus Christi, donde he vivido una Semana Santa completa, era llamativo como a 40 grados se saca
a la Macarena y al Cristo de Medinaceli en procesión por las calles, con saetas, con marcha, banda de música, e intentando imitar las procesiones de aquí, ¿no? Y las saetas. Pero la gente emocionada, o sea, es muy impresionante el verlo, el respeto, el cariño. Es la Macarena, ¿no? O sea, esa religiosidad está muy metida en todos esos y se vive con mucha naturalidad, cosas que te parecen sorprendentes vistas a distancia y que no te las esperas nunca, ¿no? Después, si bajamos más al sur, en México, claro, hay otra tradición religiosa, porque no nos olvidemos que México vivió, cuando nosotros vivimos aquí, las revoluciones europeas, México se vivió la revolución cristera, que eso ha marcado la religiosidad del catolicismo de México. Fueron momentos muy duros, hay algunos ya beatificados, canonizados. Fue una lucha por destruir la Iglesia en México. Llegó a crear una Iglesia Nacional Mexicana independiente de Roma. Guadalupe en México es mucho Guadalupe. Es decir, esa es la verdad, porque en México se dice, bueno, seremos católicos o no, pero todos somos guadalupanos, hasta los judíos son guadalupanos, ¿no? Es un fenómeno muy impresionante. Incluso la independencia de México, la primera bandera de México es el estandarte de Guadalupe, ¿no? Como pasa en muchos países, Argentina la bandera es azul por la Inmaculada, un estandarte de la Inmaculada, ¿no? Eso pasa mucho en América, que la identidad nacional va muy, muy unida a una devoción concreta a un lugar concreto. Paraguay, que estaba ahora allí 2 meses, pues el centro, la capital espiritual es Cacupé, un santuario para un país de 7 millones y algo de habitantes. La romería de la Inmaculada, y hace calor, es verano, concentra más de 1 millón de personas. ¿Y la parroquia en Paraguay también juega el mismo papel que en el resto de la cristiandad? Lo que pasa es que, digamos, así como en Estados Unidos puede tener ese sentido más de aglutinar a los emigrantes, o en Miami, cuando te vas a México ya es otra realidad, porque los emigrantes se van a otro lado, allí no vienen tantos. Entonces es una realidad más del lugar, más del lugar. Evidentemente, insisto, la escasez de sacerdotes. O sea, por poner 2 ejemplos concretos, en Ciudad de México yo suelo echar una mano, y los domingos cuando estoy allí, en una parroquia que se llama la Santa Cruz, de un barrio. Ciudad de México es un continente, la ciudad, de un Tepito, barrio. ¿no? ¿Vas a hablar de Tepito? No, en Iztapalapa. Iztapalapa es un barrio que lo acaban de hacer diócesis ahora, hace 2 años o 3 quizás, que tiene como 3 millones de habitantes y unas 200 parroquias, digamos, ¿no? Pero claro, 3 millones de habitantes, 200 parroquias son muy pocas. Madrid, con una población similar, son 600 parroquias, ¿no? El doble. De romano hablemos. Sí, por supuesto. Entonces, cualquier parroquia tiene 30.000, 40.000 habitantes. Los templos son pequeños en proporción a esa población. Entonces, claro, hay un sacerdote por parroquia, no es que hay 5, se echa mano de lo que se puede, muchas celebraciones. Los domingos sí, se llena la iglesia, pero claro, en proporción a la población no es tanto, ¿no? Muchas celebraciones, bautizos. Yo cuando voy allí los domingos, pues te puedes encontrar de todo, ¿no? Hay que bautizar a 5, pues uno tras otro. Hay que dar 2 comuniones, pues se va haciendo lo que se puede. En general, todavía quedan como residuos, yo pienso que más sanos de lo que creemos, de religiosidad precolombina. Eso te iba a preguntar ahora, porque permíteme que... Sí. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, presencié unos ritos religiosos absolutamente desde una perspectiva europea, claro, paganos por completo. Recuerdo que las confesiones, allí no interviene el sacerdote, uno se confiesa delante de un espejo y ante una estatua de un santo que actúa como testigo. A nosotros también se nos olvida que muchas tradiciones paganas las hemos asumido. Por ejemplo, ese anillo matrimonial que tú llevas era una tradición pagana. Sí, claro. Que se introduce incluso en el sacramento del matrimonio. Y nuestros santos son la multitud de dioses romanos. Pero muchas de esas tradiciones, yo pienso que los misioneros con buen criterio no lucharon. Por ejemplo, en México, la mayoría de iglesias nacieron encima de pirámides. O sea, se construyen encima de pirámides. Eran lugares religiosos
y se sustituyen por iglesias. La Catedral de Ciudad de México está construida en parte encima del Templo Mayor de Ciudad de México, ¿no? Era un modo de no suplantar una cosa con otra, pero sí de asumir esa religiosidad que estaba y de conducirla. Yo pienso que los misioneros fueron tremendamente hábiles, no yendo a destruir, sino reorientando y aprovechando las tradiciones sanas que podía haber. La Pachamama lo confundieron con el Espíritu Santo, aproximadamente. Bueno, pero intentaron reconducir todo esto, ¿no? Y claro, evidentemente hay todavía unas prácticas que nosotros podemos decir no están purificadas. Bueno, pero la gente, yo cuando he hablado con la gente sencilla que las hace, las interpreta como de forma muy católica, ¿eh? Después hay gente que no sabe nada. Pero... En cualquier caso, forman parte del hecho religioso. Sí, y después... Ahora hay otras novedades, el culto a la Santa Muerte, que ahora se ha puesto un poco de moda, sobre todo en Ciudad de México, pero eso sí que puede ser una cosa más folclórica, ¿eh? Más un poco supersticiosa, más de... Pero el hecho católico, o sea, te encuentras gente, por supuesto, que vive su fe con pleno convencimiento, la gente que está en torno a las parroquias colabora mucho, son parroquias muy vivas, esta realidad se vive, minoritaria quizás. Cuando me decías antes, la Iglesia pierde, es que no creo que pierde, quiero que lo contamos ahora o lo estamos contando, ¿no? Pero quizás sí, las sectas y las confesiones protestantes están abriendo muchas iglesias. Yo, al lado de mi casa en Ciudad de México, había un teatro que lo compró una de estas confesiones sudamericanas nuevas que ha nacido, Pare de Sufrir. Bueno, pues se llama Pare de Sufrir, es la religión del, no sé cómo lo llaman ellos, la teología de la riqueza, ¿no? Que Dios bendice a los buenos y los hace ricos y tal. Entonces, claro, han comprado un teatro de 2.000 butacas ahí en el centro de Ciudad de México y lo han convertido en una especie de templo, ¿no? Entonces, hay realidades de estas que pueden ser llamativas, pero en el fondo se parte siempre del supuesto que hablamos de un continente que la gente cree y tiene una visión de lo sagrado, de lo sobrenatural, que aquí en Europa esto lo hemos perdido. En cualquier caso, ¿opinas que las fugas, lo entrecomillo, del catolicismo no se reconvierten en otras religiones? Aquí en Europa menos. En América pueden dar vueltas, o sea, la gente da más vueltas por la curiosidad innata y, hombre, han abierto ahí esto, voy a ver lo que hay abierto lo otro, pero no quiere decir que rechacen lo otro, o sea, hay como una mezcla. Como si la norma se hubiese relajado. No, ha venido un pastor que predica muy bien, habla de Jesús, habla de tal, pues me gusta cómo habla, me voy a oírlo. Y no es diferente de lo que siempre he oído. No, pero después hay que bautizar al nieto, bueno, pues lo bautizo. O sea, no, en su cabeza, digamos, no hay esa contradicción que si con esto roto para siempre. No, bueno, voy aquí porque me encuentro a gusto, porque va una vecina. Pare de Sufrir en México ha agarrado mucha fama porque tiene un proyecto muy bueno de curación de alcohólicos. Entonces hay muchas mujeres que llevan a sus maridos, ¿no? Y se apuntan al asunto porque lo sacan del alcohol. Bueno, y dices, es poco motivo, no lo sé, para ellos es suficiente, ¿no? Claro. Bueno, bendito sea Dios, ¿no? El otro día, hablando por teléfono con Ángel y preparando la charla de hoy, le planteé un tema para otra conferencia sobre la España vaciada. La verdad es que me quedé con muchas ganas de que lo trajéramos. Pero te hago la pregunta reconduciéndolo a lo que estamos hablando. ¿Hay una Latinoamérica vaciada? No, porque nunca se ha vaciado, es que nunca está llena. Es decir, siempre ha estado vacía, ¿no? Claro. O sea, América es grande, para empezar es muy grande. Tenemos que partir del hecho que Europa, toda Europa comunitaria es como Argentina. Entonces, partiendo de ahí, países que a nosotros nos parecen pequeños, Paraguay es poco más pequeño que España, y es de los países pequeños. Entonces, por poner un ejemplo concreto, en esta última estancia en Paraguay, me fui hacia el interior, a un pueblo que mantiene el nombre en guaraní, se llama Quiquió. Quiquió. Entonces, es un pueblo que puede tener 14.000 habitantes censados, ¿no? De los cuales 5.000 más o menos viven en el núcleo de población. En el casco urbano viejo. No, en el núcleo. Y 6.000, 7.000, o vete a saber, viven en ranchos.
Claro, un municipio en España grande puede tener 20 kilómetros cuadrados, 25, 15. Aquel tiene 600 y pico. Entonces hay ranchos que están a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, que si eso sigue adelante se constituirán otras poblaciones. Porque en cada rancho de esos viven un montón de familias. Depende del tamaño del rancho, pueden vivir 5 familias, 8 familias, pero todas, allí se calcula 5 por casa, como mínimo. Si son 5 familias, son 25 o 30 personas, aquí ya sería un buen pueblo, ya sería un núcleo de población. Claro, la escolarización es más difícil, no se puede pretender que muchos de esos núcleos han construido su pequeña ermitita, su pequeña capilla, un santo de su devoción. Sin sacerdotes. Sin sacerdotes, se va creando allí como un entorno religioso, van a las fiestas al núcleo principal, van a bautizar o va el sacerdote. El sacerdote muchas veces hace esos recorridos, ¿no?, por los ranchos, ¿no?, y va a verlos, va a comer. Hoy es más fácil, pues puede ir en moto o se puede ir en un coche un poco, no hay asfaltado casi nada, pero se puede ir. Entonces, yo dice, ¿existe América vaciada? No, porque además la población es tan joven que se llena, o sea, aunque migran, se reponen muy rápido. O sea, no. Es decir, que aunque exista la migración, ella es compatible con que los núcleos pequeños se mantengan en su población. Siguen creciendo. Es decir, América Latina, si ves los datos, sigue creciendo. Aunque tenga emigración, pero es porque hay un crecimiento vegetativo muy importante, ¿no? Antes te he preguntado que si la estructura de la Iglesia es la misma en esencia que la romana. ¿Y los fieles también son romanos en ese sentido? Menos, pienso, porque Roma está lejos. Es decir, para nosotros Roma está ahí, no digo ya en Italia, yo he vivido algunos años en Italia y Roma es su capital, pero para nosotros ya está al otro lado de allí, del mar, está un poco más lejos, pero en América queda muy lejos. Entonces a veces es un ente de razón, claro, para los mismos obispos es una realidad lejana, digamos, ¿no? Y las estructuras son más simples porque, bueno, todas las estructuras sociales son más simples, ¿no? Pienso que allí está más centrada la vida, las parroquias tienen una gran vitalidad y las diócesis quizás menos. Pero, por ejemplo, en Asunción, en Ciudad de México, la Universidad Católica tiene un gran prestigio, por ejemplo, es un referente. También las públicas quizás no tienen todo el nivel que deberían, pero digamos, sí, hay una actividad de un cierto nivel cultural y tal que para la media social que hay allí es buena. La buena enseñanza allí es la religiosa y es privada y hay que pagarla. Los centros religiosos allí en Latinoamérica se dedican al estricto apostolado o tienen obra social, comidas, banco de alimentos, sí, ropa. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Lo que pasa que quizás, y esto cuando me haces esta pregunta me trae al recuerdo pues cosas que son dolorosas, ¿no? Y no sé, yo tanto como sacerdote como persona sientes un poco la impotencia absoluta de no poder hacer nada, ¿no? En esta última visita a Paraguay, por contar un hecho reciente y concreto, que lo tengo en carne viva, digamos, ¿no? Pasé un domingo entero en el Bañado Sur, que es uno de los barrios más pobres, dicen, de América Latina. Es la zona de la capital de Asunción, del basurero, y la gente que vive allí, no poca, hablamos mejor 30.000, 40.000 personas, viven del reciclaje de la basura, básicamente. O sea, después hay droga y todo ahí, bueno, en fin. Y se llama El Bañado porque es una zona inundable del río Paraguay, que es un río inmenso, y cuando sube el nivel del río, pues allí medio metro, 1 metro de agua y puede estar meses, ¿no? Celebré misa allí, comí con ellos, estuve todo el domingo allí y claro, ves realidades humanas muy dolorosas, sobre todo niños minusválidos, niños con minusvalías, que aquí se arreglarían, o sea, que aquí no serían minusválidos, que aquí con una intervención se arreglaría porque tiene una deformación en la pierna, y son un poco desecho social, ¿no? O sea, y tú dices, hombre, me gustaría tener una varita mágica y arreglar todos los males, pero sales con ese amargor de decir, pues a lo mejor me estoy pasando, me voy de turista, veo todo esto y después no hago nada, ¿no? O sea, no puedo hacer nada, te sientes como impotente, ¿no? De hecho, a veces
te dicen allí las personas que trabajan, tenemos que ser cautos de no crear falsas expectativas, porque, claro, tú llegas allí y puedes decir, os voy a poner y vamos a tal. Pues no se hace. O sea, entre ellos se apoyan. Claro, los niños crecen con una... No es que haya problema de alimentación, que en general en América no lo hay, no hay ese problema, pero sí de mala alimentación. Le preguntaba a otro amigo en estos mismos micrófonos que qué era más importante para él, el apostolado o la ayuda social, material. Es que va unido. Y él me decía, hombre, es que la solución es las dos cosas, pero en estas situaciones de carencia total, sin recursos para los vulnerables... Mira, pienso que lo importante es localizar que en todos los sitios hay personas de esos propios barrios, nacidas en esos propios barrios, que han vivido esa realidad en propia carne que tú no puedes, por mucho que quieras, no la has vivido. Tú vas de visita. Y aunque nosotros, incluso hay religiosos que son admirables, que se van y viven en esos barrios, pero se ponen mal y se vienen a Europa a un hospital. No son de esos barrios. No han sufrido esas carencias con límite. Es decir, es que esto aquí llego y aquí me muero porque no hay más. Eso es muy duro cuando se vive, ¿no? Una madre ve que se le está muriendo un niño por una falta de una medicina y que no puede tenerla. Y que sería una tontería para nosotros. O que le falta un alimento de buena calidad y tiene que darle al niño cualquier cosa de comida y se cría como se cría, ¿no? Allí estamos ayudando a unas religiosas que tienen un comedor social que básicamente dan una comida de apoyo y un par de horas de estudio de apoyo a los niños para que mejoren la lectura, la escritura, etcétera, ¿no? Es poco, pero pienso que la solución empezaría localizando que en esos barrios los hay personas, que las hay listas, comprometidas, que son de ahí, que saben los verdaderos problemas, y estos son los que hay que ayudar para que a los suyos les ayuden a salir, ¿no? ¿Cuál es el índice de alfabetización? En América, en general, la enseñanza es general, o sea, eso está bastante establecido. Otra cosa es la calidad. O sea, a veces uno se encuentra maestros que mal leen, ¿no? Con lo cual los alumnos... De hecho, yo me encuentro en México, me pasó, fui a visitar un pueblo de la sierra, que llaman allí, y el director del colegio me juntó a los niños en el patio y dijo, cuéntenles lo que sea, porque aquí a nosotros ya nos tienen muy vistos, ¿no? Te encuentras con 800 niños delante, callados, en silencio y mirando, que les cuentes lo que sea, ¿no? Porque para ellos eso es muy... Allí no va nadie. Y en la escuela, muchos no hay constancia en ir a la escuela, no van todos los días. Si un hermanito está mal, se tienen que quedar a cuidarlo y ya no van a lo mejor una semana. O niños y niñas que tienen que trabajar desde los 7, 8 años. Hay que ver también las casas, pues está toda la familia durmiendo en la misma habitación, a veces las parejas desestructuradas, a veces, bueno, en fin, situaciones muy dolorosas, embarazos adolescentes, o sea, unas situaciones que de verdad duelen. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pienso que analfabetismo yo no he visto tanto, o sea, leer y escribir y 4 cosas básicas las sabe todo el mundo, o sea, esto... Y después, hoy en día, la informática, por ejemplo, para ellos es más importante que para nosotros, porque les faltan otras cosas, ¿no? Entonces, este barrio, por pobre que fuera el Bañado Sur, hay buena cobertura de Internet, ¿eh? O sea, esas cosas las hay a veces, ¿no? Casi mejor que aquí a veces. O sea, porque ¿Y el desempleo? Es que ese concepto es muy europeo. En Estados Unidos no existe el concepto de desempleo y no hay. Es residual y es cambio 1 o 2% de trabajo, y no lo consideran. Mira, ahora mismo mientras estamos hablando me están llegando mensajes de un chat de Miami que se llama Caminantes, se llaman así los que están viniendo de Venezuela. Suelen tener problema el primer mes, pero para encontrar un trabajo donde lavas coches, donde cuidas jardines y te ganas $10 a la hora. ¿Con papeles o sin papeles? Como sea. O sea, es que esto para nosotros también somos sociedades más rígidas. Uno puede vivir 40 años en Estados Unidos y tener carnet de conducir, seguro médico y no tener papeles, ¿eh? Eso es muy frecuente. Te encuentras gente que lleva... Aquí es inaudito, pero... ¿Y en Latinoamérica? Peor, o sea, ahí tema papeles no hay, o sea,
pues eso no hay. O sea, cada uno hace lo que puede, ¿no? Hace lo que puede. No hay carne de conducir. Si te pillan, pues le das una propina al policía y bueno, te pone un sello y ya tienes para un mes, ¿no? O sea, tampoco eso es menos serio, digamos, no son sociedades tan regladas, ¿no? Y después en Sudamérica el paro, que estructuralmente y socialmente no existe, no hay un seguro de desempleo. Entonces hay mucho trabajo que nosotros consideraríamos basura. El salario en Paraguay, el salario mínimo está ahora en 250 euros, $300 más o menos mensuales. ¿Con eso se puede vivir? Allí sí, aquí desde luego no. No, quiero decir, y allí tampoco, se malvive. Se alquila una habitación, por llamarla de alguna manera, que te cobran nada, se malcome y bueno, se va sobreviviendo, pero poco más. Así está gran parte de la población. Por eso una persona con un poquito de dinero allí pues puede permitirse tener 3 o 4 trabajando en casa, porque por la comida y una propina, digamos. Pero allí cuesta vivir como cuesta aquí. El problema es que hay como un nivel... Claro, Ciudad de México, tú puedes comer por unos pesitos en la calle. Es verdad que puedes coger todas las enfermedades del mundo, pero de hambre no te mueres. Y comes muy barato. Ahora, en el momento que entras a un restaurante te cuesta como aquí, más o menos, ¿no? Entonces, paro como tal no existe. Estas protecciones sociales que aquí entendemos, como no existe una seguridad social generalizada. Ni subsidio de desempleo, No, ni pensión, no, ni pensión en la en la jubilación. ancianidad. No, por supuesto. Los viejos quedan al albur. Es que hay pocos, porque tristemente, con una sanidad que no cubre todo, sin pensiones la gente no vive tanto. Estamos llegando al final. La última pregunta. ¿Y el futuro de la Iglesia y el futuro de Latinoamérica? Pues hombre, si lo vemos desde el punto de vista humano, siempre oscuro. Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, pues aquí estamos, te diría. O sea, llevamos 2000 años y aquí estamos. Bueno, lo cierto que también la marcha del mundo es curiosa, porque hace 500 años Perú era la primera potencia económica de América, hace solo 500 años, y ahora el norte se ha ido al sur y el sur al norte. La vida cambia. Yo pienso que a nosotros nos toca ser un poco esa cadena de transmisión que hemos recibido y a las generaciones venideras les pasamos esa antorcha. El milagro de que pase lo va haciendo Dios. En América se ve. O sea, humanamente tú dices, ¿cómo es posible que la realidad religiosa de América, cuando tú la ves, pues solo te lo explicas diciendo, pues Dios va llevando de la mano esto, y uno que puede hacer, pues dejarse llevar a veces, ¿no? Hacer lo que se te ocurra y dejarse llevar, ¿no? Dios irá haciendo. Futuro siempre hay. Donde hay un ser humano con ganas de vivir, donde hay un ser humano con ganas de hacer las cosas bien, Dios lo bendice y va para adelante, ¿no? Pero también es cierto que cada vez hay menos hambre, cada vez hay menos enfermedades, cada vez hay mejoras, y Latinoamérica no es ajena a ellas. No, por supuesto, y las mejoras sociales existen y hay que luchar por ellas, pero sabiendo que después vendrán otros problemas. Ahora aquí en España estamos con el Alzheimer, con problemas de la ancianidad y tal, que antes no había, porque no había ancianos. Otros problemas vienen. La vida del ser humano es así. Ahora tenemos una guerra triste. ¿Quién iba a contar con ella hace unos meses, no? El mundo es así, va cambiando, y a nosotros nos toca responder en medio de ese mundo. Y la necesidad de la trascendencia y de lo sagrado en el ser humano, pues por mucho que haya informática, piscinas y buen vivir, es necesaria. O sea, los ricos también lloran, ¿eh? Y también necesitan tener algo en el corazón, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí la charla con Ángel Lucio. Le doy las gracias de corazón. Es de esta casa, no ha venido a tierra ajena. Es amigo personal y amigo del padre Ángel García. Te damos las gracias, pero no te digo adiós, te digo hasta dentro de poquito, porque el tema de la España vaciada que tú has conocido... Párroco rural en España 25 años, en zonas muy despobladas. Y, hombre, es una realidad que conozco muy bien, no de visita, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, que la España vaciada no existe en Francia,
es una experiencia única de aquí, y quisiera hablar contigo, que la has conocido desde tu punto de vista como persona y desde tu punto de vista como sacerdote. Yo he disfrutado mucho en la España vaciada, y vuelvo muy a gusto. Tengo buenos amigos y... Pues esa es la charla que os prometo con Ángel Lucio, que como veis es persona que se sabe expresar. A vosotros la atención, agradecerosla, la atención prestada en esta charla. Y la próxima semana no habrá charla por Semana Santa, pero os emplazamos para la siguiente en el mismo lugar, a la misma hora y sobre todo con el afecto que ya sabéis. Muchísimas gracias y hasta la próxima.